apreciados participantes. El día de hoy vamos a ver la primera unidad de la asignatura Investigación de Operaciones 2, que corresponde a Teoría de Colas o líneas de fe. Mi nombre es Nidia González y yo soy su facilitador. A ver, ¿qué es lo que son las líneas, en este caso la parte de las colas? ¿Qué son problemas, ¿verdad? Que inclusive en nuestra vida cotidiana podemos buscar, sea en un restaurante, sea en un banco, de igual forma, cuando vamos a un supermercado, ¿sí? Un restaurante. Bien, allí pues se presentan colas. Entonces, ¿cuál es la idea de esta teoría? Es analizar, ¿verdad? Ver cómo puede estudiarse, analizarse, el generarse una cola. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de optimizar el proceso, y hablamos del proceso prácticamente cuando se va a atender a clientes. Entonces, la idea del día de hoy pues, es ver cómo se resuelven a través de una serie de pasos y de fórmulas que daremos a conocer para poder resolver directamente este tipo de problemas. Efectivamente, existen dos configuraciones del sistema de línea de espejo. Una la denominamos cuando es un solo canal y la otra cuando es multicanal. ¿Qué pasa? El de un solo canal es cuando nosotros, inclusive aquí tenemos lo que es nuestra población, ¿sí? Esta población puede ser finita o infinita, ¿sí? Llega, hace la forma y tenemos un solo servidor. Efectivamente, sale la persona que es atendida, ¿sí? Pero tenemos aquí un solo servidor. ¿Qué pasa cuando es multicanal? Multicanal es cuando tenemos directamente aquí, ¿verdad?, una población que hace las respectivas llegadas, ¿verdad?, en diferentes tiempos, ¿verdad? Y a través de esa cola que hacen, pues existen varios, en este caso existen dos servidores, ¿sí? Pueden existir N servidores, y en función de eso, por supuesto, se quiere analizar cómo es la atención directamente y sale automáticamente a esta persona atendida. Efectivamente, lo que vamos a ver en este caso, y es lo que decimos, estudiaremos este sistema de línea de espera específicamente para realizar modelos matemáticos. Y en función de eso, verificar cómo podemos optimizar o qué podemos mejorar en una organización cuando es atención al cliente. ¿Bien? Entonces, para eso se utiliza esta teoría. Entonces, allí lo que queremos es calificar lo que se denomina el rendimiento del sistema propiamente. En otras palabras, si sirve o no sirve. Y en función de eso, por supuesto, ¿qué me puede generar, verdad? Si me genera un costo, porque inclusive, por ejemplo, si yo tengo un espacio grande, ¿verdad? Y si yo tengo varios servidores, pero en realidad la frecuencia en cómo lleguen esos clientes puede que a veces queden, ¿verdad?, estos servidores que no le lleguen o que en función dependiendo de la cola y dependiendo también de la distribución, las distancias, pues no le lleguen. Entonces, en función de eso es lo que se quiere. Para nosotros, en este caso, optimizar, tenemos lo que se llama la notación Kenda.
Y esta notación que da notación que esa notación me permite describir tres características contadas. Una es la distribución de llegadas. Otra es la distribución de tiempos de servicio. Distribución de tiempos de servicio. Y lo otro es el número de servidores. Número de servidores. Bien. Entonces, hay una forma de cómo los clientes vienen. Y eso va a depender directamente de la probabilidad de cómo van llegando los clientes o, a ver, o los pacientes, ¿sí? El número de personas que lleguen para que se les preste ese servicio. Y de por sí, la característica como tal la denotamos como marcoviana. ¿Sí? Y en este caso vamos a utilizar lo que es el tipo de Poisson. Bien, aquí pues vamos a ver bueno, lo que ya estudiamos en estadística. Bien, efectivamente, esto va a ser determinístico. Estamos hablando de la distribución de determinística. Ok, bien. ¿Qué pasa cuando es la distribución de tiempos de servicio? Aquí, al atender, ¿verdad? Es también probabilístico. Y en este caso, utilizamos lo que es marcoviano. En este caso, nosotros utilizaremos el tipo exponencial. Y de igual forma va a ser determinístico. Bien, con respecto al número de servidores, pues sería en este caso n, 1, 2, 3, ¿sí? Hasta n servidores. Y todo va a depender del tipo de prueba. Por supuesto, hay unas fórmulas muy específicas cuando es con un servidor y hay unas fórmulas muy específicas cuando es con N servidores. Entonces, en función de eso, vamos a ver lo que es el modelo de cada tipo. Define modelo de un solo canal. De un solo canal. Y este lo vamos a identificar de la siguiente manera. Marcoviano, Marcoviano y uno. Uno, ¿por qué? Porque es un solo servidor. Ok. Nosotros utilizaremos las siguientes fórmulas. Tenemos lo que es la tasa de llegada, que sería lambda, sería velocidad de llegada.
Bien. Y eso es, las unidades serían clientes por tiempo. El tiempo puede ser en minutos, en horas, inclusive en segundos. Todo va a depender, por supuesto, de lo que me plantee en el problema. Esta sería entonces la tasa de vida. La tasa de servicio sería, la representamos con la letra mu, velocidad de servicio. Y en este caso, de igual forma, clientes por unidad de tiempo. En este caso también, de igual forma, minutos, segundos, horas de llegada, de servicio, de servicio. Sería entonces la tasa de servicio. El tiempo entre llegadas se va a representar de la siguiente manera. El tiempo entre llegadas va a ser 1 entre blanco. Y el tiempo entre servicios, tiempo entre servicios, va a ser 1 entre 1000. 1 entre 1000. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener las siguientes fórmulas. Vamos a colocar con esto. Número de unidades en el sistema. Número de unidades en el sistema. Va a estar representado con LS es igual a lambda entre mu menos lambda. ¿Sí? El tiempo en el cual una unidad está en el sistema. Tiempo igual una unidad está en el sistema. Entonces tenemos, esto es prácticamente cuánto tiempo debe esperar el cliente, la persona, dentro de, en el sistema. Y está representado con la letra W, ¿sí? S es igual a 1 entre mu menos lambda. ¿Ok? Como estamos hablando de tiempo, entonces las unidades de este WS es en horas o en minutos o en segundos. Bien, las unidades. Ok. Tenemos también número promedio de unidades esperando en la fila. De unidades esperando en la fila. Entonces está representada, o sea, en otras palabras, la longitud, en este caso, sería la longitud de la cola. ¿Sí? ¿Y cómo medimos nosotros la longitud de la cola? Dependiendo del número de personas que están ubicadas en esa fila o en esa cola. En este caso sería número promedio, ¿verdad? Número promedio de unidades esperando en la fila sería LQ es igual a
lambda elevado al cuadrado, mu, que multiplica a mu menos lambda. ¿Ok? Entonces, esta es prácticamente la longitud de la cola, o longitud de la fila. ¿Sí? La otra formulita es tiempo en que una unidad de tiempo en que una unidad espera en la fila. Tiempo en que una unidad espera en la fila. Entonces tenemos que es W Q es igual. Decir, lambda mu entre mu que multiplica abajo, mu menos lambda. ¿Sí? Tenemos también lo que se denomina el factor, en este caso, del uso del sistema. Factor del uso del sistema. Y en este caso sería ¿no? Y es igual a lambda entre mu. En este caso, prácticamente es adimensional, o sea, no tiene unidad, ¿ok? Y esto se expresa por lo general en porcentaje, dependiendo, precisamente lo dice, el factor de uso del sistema. ¿Qué operativo, o sea, qué porcentaje me indica de operatividad directamente del sistema como tal? Bien, está también lo que es la formulita de probabilidad de que ninguna unidad se encuentre en el sistema. Entonces, es identificar P0 es igual a 1 menos ρ. O sea, si este me da el factor de uso, ¿verdad? Este me da el factor de vacío, ¿sí? De vacío del sistema. O sea, que no está en ese momento operativo. Entonces, por eso, en este caso sería la resta de 1 menos ρ. ¿Ok? 1 menos. En otras palabras, el sistema se encuentra vacío. Bien. Y tenemos otra, la última formulita que es la probabilidad en este caso, de que el sistema tenga exactamente en unidad. N. ¿Eso qué quiere decir? Precisamente es el elemento en que se encuentran las personas dentro del sistema. Entonces, aquí sería Pn es igual a 80
menos lambda mu a 80, una multiplicación de lambda mu elevado a la n. Que serían las unidades que se encuentran dentro del sistema. Estas son las formulitas para este modelo de un solo canal. O sea, las personas hacen su cola, entran al sistema, hay un solo servidor y salen. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, dice así, lo voy a dictar. Borramos aquí estas formulitas. De todas maneras, esto es formulario como tal, al momento de ejecutar la evaluación número 1. ¿Okay? Voy a borrar estas formulitas. Bien, entonces, ¿qué dice? El ejercicio número 1, utilizando este modelo, dice, un médico pasa en promedio 20 minutos con sus pacientes. ¿Sí? Pasa 20 minutos, para 20 minutos con sus pacientes. Ok. 20 minutos con sus pacientes. Si el tiempo estimado de llegada de cada cliente, entonces el tiempo estimado de llegada, tiempo estimado de llegada son, dice que son 30 minutos. 30 minutos. Me pide, voy a colocarlo aquí. Parte A. Parte A. Número promedio de pacientes en el sistema. Número promedio de pacientes en el sistema. B. Tiempo total que consume un paciente en el consultorio. Tiempo total que consume un paciente en el consultorio. ¿Bien? Parte C, factor de uso del sistema. Factor de uso del sistema. Parte D, me pide número promedio de pacientes. Número promedio de pacientes. Haciendo la fila. ¿Bien? Ok. En probabilidad de que el consultorio esté vacío. Esté vacío. Y F, y lo hacemos aquí, y F,
Probabilidad de que se encuentran dos pacientes en el sistema. Probabilidad de que se encuentren dos pacientes en el sistema. Bien. Bueno, entonces, primero que tenemos que hacer. Nosotros sabemos que dice el número promedio de pacientes en el sistema. Sabemos que la fórmula para aplicar es que nosotros tenemos que aplicar es L S es igual a lambda entre mu menos lambda. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que calcular la tasa o la velocidad de llegada de cada uno, ¿sí? ¿Qué decimos? Lambda es ¿qué? Lambda es igual a que yo diga 1 entre, en este caso, entre 20 minutos. ¿Sí? Entre 20 minutos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo esto, en este caso, a ver, tenemos que hallar, en este caso, ¿sí? Ya va. Tenemos que hallar tanto lambda como mu. ¿Sí? Entonces, automáticamente, si me están diciendo el problema, que el médico pasa un promedio de 20 minutos, que sería tiempo de, esto sería tiempo de servicio. Tiempo de servicio. Bien, yo tengo que hallar lambda y tengo que hallar mu. Pero mu, si es tiempo de servicio, es mu. Tiempo de llegada es lambda, que fue lo de fórmula que vimos anteriormente. ¿Qué pasa? Yo al hallar lambda, ¿cómo me quedaría? En este caso, si yo convierto los 30 minutos, ¿sí? En horas, ¿cuánto quedaría? Quedaría, vamos a ubicarlo aquí. 24. Yo estos 30 minutos los quiero llevar a hora. Entonces sería 1 entre 0,5 horas. ¿Sí? Y me quedaría, ¿cuánto es eso? Me quedarían 2 pacientes por hora. ¿Sí? Y este es el tiempo de llegada. Ahora, el tiempo de servicio, ¿cómo me quedaría? Sería mu. Mu es igual a 1 por 20 minutos, ¿sí? Yo aquí, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto sería? Va a ser aquí directo. 1 entre 20 es 0,05 clientes por minuto. Clientes por minuto. Pero si es por minuto, yo lo quiero llevar a hora, ¿cuánto quedaría? Que en este caso, de 30 minutos, equivale a 1 hora. Minuto por minuto se va y multiplico de 0,5 por 70 y eso me da como resultado 3 pacientes por cliente por hora. Bien, entonces ya tengo mu y ya tengo lambda, o sea, tengo la tasa de llegada, tengo la tasa de servicio.
Lo que hago es sustituir. Está teniendo el número promedio de pacientes en el sistema. Sustituye. Aquí. ¿Cuánto es lambda? 2. ¿Cuánto es mu? 3. Menos 2. Sería 2, 3 entre 1. 3 menos 2, 1. 2 entre 1 quedaría 2. Ajá, ¿y cuánto sería eso? 2 qué? Número de promedio de pacientes en el sistema, 2 pacientes. Bien. Bien. Ok. Entonces, repito. Con estos datos, que es el tiempo de llegada y el tiempo de servicio, hallo los valores de lambda, que sería la tasa de servicio y la tasa de llegada. Con esto, ya calculando directamente, obtengo aquí el resultado, ¿verdad? Bien, como está en minutos, lo pasamos a horas. Y entonces automáticamente hacemos sustitución, que era lo que estaba viendo en el punto A, número de promedio de pacientes en el sistema. 2 pacientes. Tiempo total, vamos por el B. Tiempo total que consume un paciente en el consultor. ¿Cuál sería la fórmula que utilizaríamos? Sería W S. Y eso es igual a 1 entre mu menos nada. ¿Cuánto quedaría eso? 1 entre mu, que son 3, menos 2, es igual a 1 entre 1. En este caso sería 1. Acuérdense. Nosotros aquí estuvimos bien. Estamos hablando de tiempo. Entonces sería 1 hora. Porque estamos hablando de horas. Ya eso está convertido en tiempo. ¿Ok? Por eso es importante, o trabajar en minutos o trabajar en horas. ¿Ok? Bien, entonces, 1 hora es el tiempo total que me consume un paciente que está ubicado dentro del consultorio. ¿Listo? Así. Bien, factor de uso del sistema. Eso es lo que denominamos RO. RO es igual a lambda entre mu. ¿Cuánto es lambda? Lambda es la tasa de llegada, que son 2 pacientes por hora, entre la tasa de servicio, serían 3 pacientes por hora. Esto con esto se me va, ¿y cuánto quedaría? 2 entre 3 es 0, ya, 0,666. Bien. Por supuesto, si esto yo lo quiero llevar a porcentaje, RO, el factor de uso del sistema, o sea, se está usando 66,6% del sistema. Bien. Número promedio, este sería el factor, ¿ok? O lo expresan así, o lo expresan en porcentaje. Número promedio de pacientes haciendo la fila. Entonces, LQ es igual a lambda al cuadrado entre mu menos lambda. Sustituimos. Sería 2 elevado al cuadrado, mu, que vale 3, 3 menos 2, 2 por 2, 4, sería 3, 2 menos 3 menos 2, 1, sería 4 entre 3, ¿y cuánto quedaría? 1, sería 1,33 pacientes. Eso es lo que me indica número de pacientes como tal que está haciendo fila. Esto. ¿Bien?
Probabilidad de que el consultorio está vacío. Ya llegué en mi punto C. El factor de uso del sistema. Tengo este valor. Entonces, la probabilidad de vacío es B0 es igual a 1 menos ρ. Y eso me da 1 menos 0,66. Y eso es igual a 0,333, que eso indica 33,3%. Indica la probabilidad o lo indico en porcentaje. Y lo último que sería es probabilidad de que se encuentran los pacientes en el sistema. Entonces aquí nosotros tenemos una formulita que es PN. Entonces, voy a sustituirla de una vez. Sería PN, que en este caso sería 2. Probabilidad de que se encuentran 2 pacientes. Entonces sustituyo. Y es 1 menos, ¿sí? 1 menos ρ, en otras palabras. ¿Sí? A ver, 1, aquí N es 2. 1 menos lambda entre mu. Y lambda entre mu, que en este caso sería 2. Si sustituyo, sería 1 menos 0,66. 0,66. Bien. Y multiplico este valor, que sería 0,66 elevado al cuadrado. 0,76 elevado al cuadrado. Al yo ejecutar esta operación, me da 0, voy a colocar aquí, 0,1481. Y eso quiere decir que 14,81%, ¿sí?, es la probabilidad de que 2 pacientes se encuentren dentro del sistema. Bien. Estos son el tipo de modelo, canal, cuando existe un servidor. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta o cuidar al momento de detectar este tipo de problemas? ¿Cómo nos están dando los datos en cuanto a la tasa de llegada y a la tasa de servicio? Y en función de eso, por supuesto, ejecutamos. Sea que lo tenemos que convertir o en minutos o en horas, inclusive si lo piden en segundos. Entonces, aplicaríamos una fórmula. Estas son fórmulas que se aplican, pero todo arranca en función de lo que se tenga presente para la tasa de llegada y la tasa que implanta y la tasa de servicio que sería minuto. Bien. Bueno, la clase la dejamos aquí. De una vez les informo con respecto a la actividad número 1, en vista de que hoy se está haciendo la clase síncrona. En función de eso, correría prácticamente para la próxima semana. Entonces, entre hoy o mañana estaríamos ubicando ya la actividad que le corresponde, sería la actividad número 1 de evaluación. Bien. Si se les presentan alguna duda, inquietud, acuérdense de utilizar el foro de dudas o si no, a través de mensajería. Bien. Bueno, gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.